o región del cuello. La región cervical o región del cuello se destaca en humanos y en animales porque posee unas vértebras que tienden a formar como un cubo, ¿no es cierto? Saben entonces que todo mamífero acuático o terrestre, piensen en ballenas, orcas, delfines, cachalotes, marsopas, todo eso es acuático, pero también hay terrestres, jirafas, ratones, murciélagos, humanos, todos tenemos 7 vértebras cervicales, 7. Pero hay algo curioso, en el reino animal siempre hay particularidades, así de que hay unas especies animales que se salen de la norma y pueden tener 8 vértebras cervicales, incluso a veces 9. Esos son, por ejemplo, el oso perezoso de 3 o de 4 dedos, varía el número de vértebras cervicales, pero siempre la constante que uno dice para un mamífero es 7 vértebras cervicales. Ahora, las vértebras cervicales son las dos primeras, el atlas y el axis, ¿no es cierto? Entonces, acá ven atlas y axis, pongan pausa, voy a traer atlas y axis. Decía que las dos primeras vértebras en la columna vertebral tienen nombre propio, ¿no? Tienen nombre propio. Estas son el atlas. Aquí vemos un atlas equino. Noten que el atlas equino tiene agujeros muy completos. Aquí vemos primero un agujero vertebral por donde va la médula espinal. Ese agujero vertebral, perdónenme, retiro esto de acá. Ese agujero vertebral debe estar presente en toda vértebra, mientras no sea de la cola. Si es de la cola, este agujero no existe en la vértebra, es cerrada, ¿no es cierto? ¿Por qué razón es cerrada las vértebras caudales o coxígeas? No tienen agujero vertebral. Para una décima. Porque la médula espinal va hasta la mitad del Porque sacro. la médula espinal va hasta la mitad del sacro. Me da la impresión de que usted ya había estudiado veterinario. Ojalá no sería. Entonces, porque la médula espinal llega solo a la mitad del sacro, no hay médula espinal en la cola. ¿Cierto? Bueno, entonces esto es atlas. De un caballo, les decía, tiene muchos agujeros. Veamos los que vienen así de adentro, mire, donde va la médula espinal, van de adentro hacia afuera, son los agujeros intervertebrales. Ahí sale el primer par de nervios espinales. Recuerden que la médula espinal es como un 1000 pies. Ella va como un cordón y a los lados va originando nervios espinales. Aquí sale el primer par. Eso explica por qué si nosotros tenemos, o el caballo tiene 7 vértebras cervicales, debería presentar 7 pares de nervios espinales cervicales, pero no, hay 8, porque aquí aparece el primero. Entonces, si ustedes con una columna vertebral completa hacen la cuenta, les va a dar 8 pares de nervios. Ahora hacia afuera, mire, hacia donde está el ala del atlas. Fíjense que primero entré por este, que es el agujero intervertebral, viene de adentro hacia afuera. Ahora voy a dar la vuelta y ahora salgo debajo del ala del atlas y sí, por lo tanto se llamó agujero alar. Ahora veamos el caballo, esto es caballo. Presenta estos agujeros en las alas del atlas. Aquí los han ido rompiendo, qué pesar, no eran tan grandes, son los agujeros transversos del atlas. Mire que acá están más cerraditos, como deberían estar. Esto es equino. Okay. Tiene agujeros transversos del atlas. Pero si miramos un atlas de vaca, lo primero que necesito es que olviden estos agujeros. Estos los hicieron con el taladro para hacer un esqueleto. Okay. Esto no existía en este atlas. Estos son agujeros que no deben estar. Entonces esto es de vaca. Fíjense que la vaca no presenta agujeros transversos que perforen esas alas. Esto es de vaca. Bueno, sigamos con un atlas viendo sus partes. El atlas tiene un arco dorsal y un arco ventral. A diferencia de las demás vértebras, el atlas no posee esta masa cilíndrica que se llama cuerpo de la vértebra. Así de que el atlas no tiene cuerpo, solo tiene un arco dorsal y un arco ventral. En el arco dorsal vemos el tubérculo dorsal del atlas.
Algunos le dicen apófisis espinosa del atlas. No estoy de acuerdo. Una apófisis es una punta de hueso muy aguda. Entonces, díganle tubérculo dorsal del atlas. Y acá debajo, tubérculo ventral del atlas. Obviamente, a los lados, alas del atlas. Concluyamos algo. En el esqueleto humano y animal hay huesos que tienen alas. Son pocos, pero los hay. En la cabeza dejamos al hueso esfenoides. Tiene alas. En la columna vertebral hay dos huesos con alas. Son el atlas y el sacro. Ahora, a nivel de los miembros, vemos que en miembros pelvianos, ¿no es cierto?, ahí existen los huesos coxales y tienen alas. Entonces son huesos que poseen alas. Los invito a averiguar si habrá otro hueso que posea alas. Bueno, ahora, estas cavidades profundas van hacia adelante y articulan con los cóndilos del hueso occipital. Les quiero mostrar. Cóndilos del hueso occipital, cómo articulan en esas fosas articulares anteriores del atlas. Así de que eso es lo que va hacia adelante, ¿verdad? Ahí nos estamos preparando para, si nos queda tiempo, estudiar artrología. Bueno, mientras que lo que va hacia atrás son estas planicies, vean, lisas y brillantes, que ya atraviesa la cabeza, no deja ver a ellos. Y se llaman facetas articulares posteriores del atlas. Y ellas, noten ustedes cómo articulan con el siguiente hueso, que es el axis. Articula de esta manera y vea cómo se deslizan facetas articulares anteriores del axis con facetas articulares posteriores del atlas. Gracias a eso podemos girar la cabeza, ¿no es cierto? Entonces, doctor, paso a anatomía, ¿yo qué hago? ¿No es cierto? Pero vea que esa misma articulación con la siguiente, vea, cóndilos del occipital con las fosas ovales o articulares anteriores del atlas, me permite hacer esto. Doctor, ¿perdí anatomía? Entonces, como dicen por ahí algunos, esta es la articulación del sí, ¿no es cierto? Mientras que esta otra, la atlantoaxoidea, es la articulación del no. ¿Sí? Y hay especies animales que esa articulación entre atlas y axis es muy desarrollada y permite que el animal gire su cabeza casi los 360 grados. Han visto los búhos, han visto el oso perezoso, etc. Bueno, dejemos ese atlas. Vámonos al atlas. El atlas se llamaba atlas o primera vértebra cervical. Miren el del perro, a propósito. Esto es de perro, ¿no? Entonces, la tendencia 1 es decir que esto va adelante, ¿eh? Y la realidad es esa. Piense que parece una mariposa ese atlas. Entonces tiene su agujero vertebral, adelante pues vendrán los agujeros intervertebrales, ¿no es cierto? Acá vendrán los agujeros transversos, ¿eh? Y fíjense que es muy profundas las cavidades articulares anteriores para articular con el cóndilo del hueso occipital. Acá vendrá la cabeza, acá vendrá el axis. El axis es este, axis o segunda vértebra cervical. Fíjense qué bonito es en estos animalitos. Entonces, muy clásico. En el perro tiene esta apófisis espinosa, el axis, muy desarrollada, muy larga. Así de que eso le da un mecanismo de protección importantísimo, ¿eh? Porque fíjense cómo cubre este espacio atlantoaxoideo donde va la médula espinal. En humanos y en animales no existe esta punta.
Fíjense, en el perro sí existe, y eso es, repito, ventaja. Ustedes han visto cuando los animales en tauromaquia y esas feas artes, y no le digo arte, esos feos momentos descabellan a un animal clavándole un punzón acá, en el espacio atlantoaxoide, para disque matarlo de manera humana. Qué cosa tan absurda. Bueno, ahí perforan la médula espinal. Pero en el perro, fíjense, hay esa protección de hueso que va a evitar que eso ocurra. Bueno, estamos con el axis. Empecemos entonces por reconocer caballo y vaca. Fíjense que los huesos cervicales del caballo son muy largos, son muy finos, mientras que en vaca son huesos cortos y macizos. O sea, uno ve el cuello de un caballo más largo que el de una vaca, pero fíjense que tienen las mismas vértebras, solo cambia la longitud. La vértebra de una jirafa debe tener este largo, cada vértebra, ¿no es cierto? Unos 30, 40 centímetros. El axis presenta entonces una apófisis espinosa. Fíjense cómo en el caballo se abren dos paticas, apófisis espinosa. Abajo habrá una apófisis una apófisis ventral. Apófisis ventral. Esto va hacia adelante, acá articula el atlas. Entonces, ¿cómo va eso? Esto en forma de diente, por lo mismo lo llamaron apófisis odontoides del axis. A los lados, facetas articulares anteriores. Y nos vamos atrás. Facetas, miren por debajo, donde ven brillante, liso y brillante, facetas articulares posteriores. Díganme, ¿este axis o segunda vértebra cervical o qué otro nombre tiene para una décima? ¿Te lo dijimos esta mañana? Epistrofeo. Epistrofeo. ¿No es cierto? Entonces, ¿este axis tendrá cuerpo o no? ¿Tiene cuerpo vertebral? Sí, ahí ven una masa cilíndrica que inicia con la apófisis odontoides de ese axis o epistrofeo y termina atrás con una cavidad glenoidea del axis. Noten que la apófisis ventral forma parte de ese cuerpo. El cuerpo del axis y de las restantes vértebras, ¿cómo origina a los lados? Apófisis transversas. En el axis de un caballo, notan que las apófisis transversas son corticas y parecen un gancho, ¿no es cierto? Fíjense cómo las apófisis transversas acá en vaca también son corticas y parecen un gancho. Bueno, eso es axis. Las vértebras cervicales en humanos y en animales van a presentar, ya que hay apófisis transversas acá, van a presentar esto. Miren cómo lo sondeo. Y se le llama canal transverso. Por ahí, igual que este plástico que estoy colocando, por ahí va subiendo una arteria que se llama arteria vertebral. Y es importantísima junto con la arteria carótida para irrigar encéfalo. ¿Sí? Entonces, arteria vertebral, ¿por dónde va? Por el canal transverso. Ese canal transverso solo está en vértebras del cuello. Nunca vamos a encontrar canal transverso en una vértebra torácica o lumbar, etc. Solo en las vértebras del cuello. Nos vamos a la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima cervicales. Todas tienen esta apariencia. ¿Sí? En vaca, bueno, que la quinta cervical tiene una lámina bastante proyectada. Lo mismo la sexta, bueno, eso es en vaca. Díganme, ¿tengo bien cogida esta vértebra? No, es al revés. ¿Cómo va bien cogida? ¿A o B? B. Bueno, B, porque saben que las masas pesadas y grandes deben siempre ir hacia abajo. Y por esta duración. Incluso cuando nos desarrollábamos dentro del útero, la fuerza de gravedad obligaba a que las estructuras hicieran ese trabajo. Entonces, dejamos hoy estudiado el atlas y el axis. Ya en la siguiente clase terminamos con la osteología.